Hola amigos, hola Padre Víctor, ¿cómo Oh, está? wow, hola Jesús, qué alegría verte. Hola amiguitos, ¿cómo están todos? Qué bueno Padre, es que vine a darles un anuncio muy importante. Así, ¿cómo así, Jesús? Explícanos. Y resulta que este domingo ya estamos en la semana 13 del tiempo ordinario. Recuerde que dejamos una tareita, averiguar con papito y mamita el tiempo, los Ajá. tiempos litúrgicos. Y resulta que en los tiempos que yo estaba, sí, que dice el Evangelio que se acercaban a mí a pedirme cosas, a preguntarme a que los sanara, pero Ajá. por más que les predicaba la palabra, ¿sabe qué pasaba, Padre? Acérquese y le cuento. ¿Qué pasaba? Y tenían miedo, Oh, oh, sí, Jesús. porque todavía les faltaba ver un poquito con los ojos de la fe. Ok, ok. Tenían Y, no miedo. había, y todavía no había llegado el Espíritu Santo. Algunos todavía no estaban fortalecidos. Ok, es verdad, Jesús, claro, claro. Y es que, Entonces, sí, dígame. no, que te iba a comentar que es verdad que hay como un miedo bueno y un miedo malo. El miedo bueno es, ajá, es el miedo a que nos vayamos al infierno al final de los tiempos, pero el miedo malo es tener miedo de decir la verdad, de dar testimonio de ti, de dar testimonio de tu vida y de todo lo que tú nos enseñaste. Sí, sobre todo, Padre, que en ese tiempo los judíos, sí, a la iglesia a la que yo pertenecía, sí, los judíos tenían mucho miedo de ofender a Papá Dios Ajá. y pensaban que lo que yo les decía lo ofendían, porque Mm, estaban más centrados en cumplir la palabra de la ley mm. que en cumplir el espíritu de la ley. Mm, Entonces yo les decía, ojo, no tengan miedo, porque se puede arder en el fuego de la guena. Guena es una palabra, padre, que significa, usted que ha sido tan estudiado, díganle a todos los niños qué significa guena. Bueno, la ajena era un basurero donde quemaban la basura ahí cerca de Jerusalén. Exacto. Y básicamente el infierno es un basurero. Mm, Porque todo lo que no tiene amor nosotros lo desechamos en la casa. Pero si nos regalan algo que es muy valioso, pues no lo botamos a la basura. No es desechable. Aunque ningún alma es desechable. Pero si no sabemos amar, nos volvemos como basura y ardemos. Pero más que tener ese miedo, porque como llevaron unas ofrendas al templo para dárselas a mi papá, ofrecérselas, pensaban que si se caía ya, tenía que botarla porque se ensuciaba. Y entonces yo les dije, Dios conoce todo. Dios sabe que esos tórtolos que traes son dignos. ¿Sí? Dios sabe cuándo sale el sol y cuándo se pone. Les dijo que Dios sabía los pelos, el número de pelos de la cabeza de cada uno, Padre. Bueno, con usted sí me queda muy fácil. todavía tengo aquí. Sí, tiene, vamos a ver, son como 6.500 pelitos, hay más repartiditos. Pero Dios, nosotros, sí, yo lo sé todo. Y entonces les estaba diciendo eso, que no tengan miedo. Pero no sobre todo que no tengan miedo de ofenderme, sino que no tengan miedo de seguirme. Porque iba a llegar un momento en la historia en que por mi nombre los van a perseguir. Así es, Jesús. Tú sabes que, de hecho, no solamente persiguieron a los mayores, sino que también perseguían No, a a los los niños. niños. Sí. Padre, cuénteles esos tres santicos que usted lo ha, este día, lo ha puesto a pensar tanto, de esos tres niños mexicanos que ofrecieron su vida por mí. Y mientras usted les cuenta, yo me voy porque ahí oigo a Juanito. Ah, va a venir Juanito, qué bueno. Sí, sí. Además, Y Jesús, ahorita nos vemos. que tú donde estás siempre nos escuchas, Ah, eso es cierto. ¿verdad? Yo conozco todo. Así Estoy hasta el es. fin de los tiempos y no Ajá. tengan miedo. En este tiempo de coronavirus, no miedo. Jesús.
Muchas gracias, Jesús, qué bueno. Pues sí, pues sí, yo les quería, fíjate que Jesús nos explicó, niñito, que es importante no tener miedo de predicar el Evangelio. Y fíjense lo que pasó cuando el Evangelio llegó aquí a estas tierras, a América. Hubo un niño que se llamaba Cristóbal, era un niño que era hijo de un cacique indígena. Pero ese cacique indígena, que era su papá, no creía en el Dios verdadero, en el Dios que es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, ¿saben lo que pasó? Que Cristóbal le decía al papá, papá, tú no puedes seguir creyendo en esas estatuitas que tú tienes. ¡Hola, Juanito! ¡Qué bueno verte! ¡Hola, padre! Siga con la historia de Cristóbal, porque le dijo al papá, ay, papá, eso de creer que la madre tierra, que el fuego yo no sé qué, que el dios cha-cha-cha, que yo no sé qué. No son tantos dioses, es solo un Dios verdadero. Y además, Dios no nos manda castigos, nos mandó lo más valioso, su único hijo. Pero ¿sabes qué pasó con Cristóbal y otros dos compañeros, padre? Ajá. El cacique se puso furioso. Sí. Y les mandó a cortar la cabeza. Bueno, no fue así de la cabeza, sino que... Pues no fue la cabeza, sino que Chavo Pescado se les acabó la vida. Sí. Por no seguir, viste, las tradiciones. Cuando Dios es la nueva. Mira, Juanito, déjame que te cuento a ti y a los amiguitos lo que pasó con Cristóbal, ¿no? A Cristóbal le comenzó a predicar a su papá, al cacique, le dijo, mira papá, no puedes seguir creyendo en esas estatuitas, no puedes seguir emborrachándote para decir que tú estás con esa borrachera diciendo que eso es bueno también para relacionarte con Dios. Y resulta que el papá se puso muy bravo y lo mató. Entonces fíjense que incluso, sí, Juanito, eso pasó, y mientras lo mataba, el hijito le decía, papá, mira, eso no está bien, y mira, y tú más bien me estás dando una alegría porque me voy a ir al cielo, ¿no? Entonces eso es lo que nos decía el Evangelio hoy, ¿no? Que no tenemos que tener miedo a los que nos pueden matar el cuerpo, porque si nosotros hemos sido buenos en la tierra, ¿verdad? Y nos matan el cuerpo, nos vamos a la eternidad con Papá Dios, ¿no? Entonces, esa es la verdad. Lo que tenemos que tener miedo es de ofender a Papá Dios. O sea, de no amar a Dios. De eso sí tenemos que tener miedo. Porque puede pasar que si nosotros no amamos a Dios, como nos decía Jesús, ¿verdad? Puede ser que después no estemos con Él eternamente. Eso es una posibilidad. Hay algo que se llama el infierno, que nosotros tenemos que saber que existe, no para tener miedo, sino para saber que es una posibilidad. Si nosotros no hacemos lo posible para vivir en el amor aquí, pues entonces después no nos va a ir bien cuando termine la historia aquí en la tierra. Entonces tenemos que... ¡Claro, padre! ¿Verdad? Además es que uno no tiene que tenerle miedo o al fuego, o como pintan el infierno, con el diablo con cachos, con cola y con torturas. El temor es de no poder disfrutar toda la eternidad al lado de Dios. Imagínese uno separado de Dios. Así es, Además, así es. también digo, ojo, porque muchos nos van a conocer después por lo que ustedes digan. Es decir, me van a conocer a mí. Y si nosotros no amamos, pues la gente no siente que Dios la ama. Mira, Es decirle a la gente, no tenga miedo, no sea pecador, vaya. No. Es amarla, es quererla, es anunciar a Cristo. así es, Juanito, y es importante que sepamos que... Oh, ¿y qué pasó con Juanito? ¡Ah! ¡Epa! ¡Hola, padre! Miren, me monté ¡Ay! al techo, como dice el Evangelio al final. Hay que montarse a los techos para gritar que Jesús es el Señor. ¡Ay! Pero Juanito, claro, estás en la azotea de la casa. Claro, ¡Wow! la noticia se tiene que dar bien alto para que se escuche, porque si yo me hago dentro de la casa, pues ya no se escucha. No Pero sé. aquí puedo gritar. Claro. No me da miedo. Muy Bueno, me da miedo a la bien. altura, pero... ¡Wow! Muy bien, Juanito. Mira, así fue como tú, así que no tenía miedo, fueron también Antonio y Juan. Antonio y Juan fueron otros dos niños que también eran indígenas, que recibieron
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y comenzaron a predicárselo a otros hermanos indígenas, y esos hermanos indígenas un día se pusieron bravos y también los mataron, pero ellos no dejaron de predicar. Entonces nosotros tenemos que aprender de esos niñitos de Cristóbal, de Antonio y de Juan, que nosotros no tenemos que tener miedo de predicar el Evangelio, porque lo que es más importante es que nosotros hagamos la voluntad de Dios en esta vida. Y tenemos que vivir alegres y felices, así como tú, Juanito, gritándole al mundo que Dios existe. Claro, además, esto de subirnos a la azotea es hacer visible el amor de Dios. La azotea de nuestro tiempo es el internet, por eso nosotros estamos aquí, en este internet, evangelizando, en las redes sociales, ¿sí? Como decía el Santo Padre Juan Pablo II, súbanse a los techos a gritar, no tengan miedo, remen mar adentro, o el Papa Francisco que nos dice, vayan a la periferia. Es eso. Muy bien. Padre, espera, yo me abajo para que me dé la bendición. Oye, muy bien, Juanito, de verdad que te felicito. Qué bueno te preparaste para hablarnos de este evangelio que es tan importante, y de estos niñitos como yo te hablaba. Tenemos que hacernos amigos de ellos. Ellos son los primeros mártires de América, en este continente que nosotros vivimos. No fueron adultos los primeros mártires, fueron niños que fueron valientes para predicar el evangelio. Así que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Padre. Sí, como perdón. Tarcisio. ¿Se acuerda de San Tarcisio? A ver. También era muy jovencito. Ajá. Él ayudaba al obispo y lo atacaron porque llevaba el viático, y él con su vida defendió a Jesús. Ay. Uno de los monaguillos, San Tarcisio. Oye, muy bien, pero Juanito, qué bien, me alegra mucho que no se te haya olvidado contarnos la historia de San Tarcisio también, para que los niños vean que se puede ser santo, podemos ser todos santos, para eso es lo que Papá Dios nos llama, para que algún día estemos juntos todos allá en el cielo. Ahora sí. Padre, y otra cosita antes de la bendición. Ajá. A los niños les recuerdo que todos los niños que han sido santos, no a todos los mataron, no, porque entonces después van a pensar que esas condiciones no. Por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, que son santos, que defendieron la verdad. Está Santo Domingo Sabio, Sí. entregó su enfermedad por la obra salesiana. Entonces, muchos niños han hecho muchas obras, desde entregar su vida, su colegio, su estudio, el amor a papá y a mamá. Esto es lo que nos santifica. Ahora sí, Padre, prosiga con la benemérita bendición. Juanito, yo estoy muy sorprendido, de verdad, que el Espíritu Santo cómo trabaja en ese corazoncito tuyo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.